Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a iniciar con la escuela dominical. Y bueno, estamos hablando acerca de lo que es la conversión. Sí, hemos estado viendo las 9 marcas de una iglesia sana. Y bueno, vimos ahí fundado sobre la roca, la teología bíblica, las buenas nuevas, el evangelio, la exposición de su palabra de una manera expositiva. Y bueno, ahora estamos viendo lo que es una conversión, la verdadera conversión. Y bueno, hemos estado hablando acerca de los cambios que debe de tener una persona. La semana pasada vimos de Saulo de Tarso, cómo fue su cambio radical, cómo él de ser un perseguidor se convirtió en discípulo de Jesús y todo lo que hizo. Bueno, esta semana vamos a iniciar, es la tercera semana y lleva por título ¿qué cambio necesitamos? Y bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas que la gente comúnmente admite que deberían cambiar? ¿Y cuáles son algunas cosas que la gente puede no estar dispuesta a admitir que debería cambiar? Bueno, hay cosas que las personas sí te aceptan, sí dicen, no, sí necesito cambiar esa actitud. Y hay otras actitudes o hay otras cosas que las personas no admiten o no las quieren cambiar. Sí, entonces esta es una pregunta así de reflexión. Otra pregunta es, ¿de qué manera crees que deberías cambiar y por qué? Bueno, esta es una de reflexión personal que nos pregunta aquí el autor para poder empezar a entrar a lo que es el tema. Y bueno, ¿cuál es la idea principal del estudio del día de hoy? La idea principal es que Jesús nos enseña que para entrar al reino de Dios debemos nacer de nuevo. Dios mismo debe darnos una nueva naturaleza para que nosotros quedamos en Cristo y hagamos la voluntad de Dios. Sí, esa va a ser la enseñanza del día de hoy a través del pasaje que vamos a compartir. Y bueno, espero que ahí durante la semana lo hayas leído, ahí en el libro de Juan, capítulo 3, del 1 hasta si no me equivoco, al 15 o al 12. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la idea principal acerca de lo que Jesús enseña para que podamos las personas entrar al reino de Dios. Y bueno, mencionando o metiéndonos un poquito de lleno ahí en el libro de Juan, capítulo 3, vemos una situación muy interesante. Sí, dice ahí, ahorita le voy a dar lectura, pero haciendo un pequeño paráfrasis, un pequeño resumen, nos damos cuenta que va un hombre a buscar a Jesús de noche. Y bueno, Jesús lo atiende, trata con él y sobre todo lo confronta a que esta persona necesita de un cambio radical y que ese cambio solamente puede venir de Dios. Bueno, ¿qué es lo que nos dice ahí la escritura? Nos dice ahí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna, ¿sí? Ahí leímos Juan capítulo 3 del 1 al 15. Y bueno, vamos a iniciar con las preguntas de reflexión y vamos a iniciar. Nos dice la primera pregunta: ¿qué dice Nicodemo acerca de quién es Jesús y cómo lo sabe? Y bueno, resumiendo un poquito aquí el pasaje, es interesante ver cómo un fariseo se acerca a buscar a Jesús. Sí, ahí la lectura que leímos, pero es interesante notar que este hombre tenía cierto temor a que le dijeran los demás fariseos o a perder su posición como un fariseo. ¿Sí? Es interesante notar que no buscó a Jesús durante el día, no buscó a Jesús durante el ministerio que realizaba Jesús durante el día, sino que fue y se acercó a él durante la noche, ¿sí? Para que nadie tal vez cuestionara o para que no fuera señalado este fariseo como un seguidor de Jesús, para no perder su posición dentro de los fariseos. Y bueno, ¿qué es lo que dice Nicodemo acerca de quién es Jesús y cómo lo sabía él? Bueno, Nicodemo dice que sabe que Jesús es un maestro de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que Jesús hacía a menos que Dios estuviese con él. Y bueno, como lo mencioné, este hombre era un fariseo y él tenía conocimiento acerca de los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. Ellos lo conocían al derecho y al revés. Y bueno, por ese conocimiento, recordemos que Moisés, al igual que Moisés hizo muchos milagros. Entonces por eso él sabía que realmente Jesús venía de Dios, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento recordemos que Moisés hizo muchas maravillas, muchos milagros cuando libertó a Israel de Egipto. Entonces bueno, por eso Nicodemo podía comprender que Jesús realmente venía de Dios, ¿sí? O en este caso, bueno, entendía que Dios estaba con él porque hacía cosas que ningún hombre común hubiera hecho, ¿sí? Entonces recordemos que Nicodemo tenía ese conocimiento del Pentateuco, él sabía, y bueno, ahí recordemos todas las cosas que hizo Moisés en el Antiguo Testamento, y solamente las hizo, ¿por qué? Porque Dios estaba con él, ¿sí? Entonces por eso Nicodemo le dice esto a Jesús, ¿sí? Que si Dios no estaba con él, él no hubiera podido hacer las cosas que estaba haciendo. Y bueno, la siguiente pregunta nos dice: ¿qué dice Jesús a Nicodemo en respuesta y por qué crees que Jesús dice esto? Bueno, como respuesta, Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, ¿sí? Nos damos cuenta que Nicodemo tenía un conocimiento, pero era un conocimiento teórico, ¿sí? Le faltaba dar ese siguiente paso, le faltaba convertirse a Jesús, convertirse nuevamente, tener ese nuevo nacimiento el cual Jesús le estaba diciendo. Y bueno, esta fue la respuesta que le dio Jesús a Nicodemo. Dice la siguiente pregunta: ¿entiende Nicodemo lo que Jesús quiere decir? Y bueno, por una parte, Nicodemo parece entender lo que Jesús está diciendo al comprender que Jesús le está llamando a una transformación total, lo cual se parece a lo que ocurre en un nacimiento físico. No obstante, también parece pensar que lo que Jesús está diciendo es imposible, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que Nicodemo parece comprenderlo, parece entenderlo, pero también está preguntando de una manera en la cual, bueno, se le hace hasta cierto punto imposible esta transformación total, ¿sí? Y bueno, cuando Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es probable que no esté preguntando seriamente si un hombre puede entrar de nuevo en el vientre de su madre. Más bien aquí lo que Nicodemo nos está expresando es una incredulidad con respecto al tipo de cambio que Jesús está exigiendo. Al final, independientemente de lo que Nicodemo entendiera de lo que Jesús estaba diciendo, no comprendió lo más importante, ya que pensó que este tipo de cambio era imposible. Y nos damos cuenta ahí que Nicodemo, le responde al Señor con una pregunta. El Señor le dice que debe de nacer de nuevo,
Y bueno, este hombre pues le responde, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Entonces nos damos cuenta aquí que Nicodemo, en vez de querer confiar o de creer en la respuesta de Jesús, más está dando una respuesta de incredulidad a ese tipo de cambio que Jesús exige, ¿sí? A un cambio total que Jesús le está exigiendo. Y bueno, nos damos cuenta aquí que Nicodemo mostraba cierta incredulidad en cuanto a que un cambio o una conversión verdadera, como Jesús la pedía, era imposible, ¿sí? Que no iba a ser posible en las personas. Y bueno, ahora me gustaría que viéramos o me acompañes ahí en tu Biblia, en Ezequiel capítulo 36, para leer de los versículos del 24 al 28. Y bueno, vamos a leer acerca de una promesa que Dios le hizo a su pueblo. Dice así la palabra de Dios: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vosotros por Dios. Y bueno, con esto en mente, ¿qué crees que Jesús quiere decir cuando menciona el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Bueno, a la luz de este pasaje que acabamos de leer de Ezequiel capítulo 36 del 24 al 28, parece que el nacer de agua y del Espíritu simplemente significa que hemos nacido del Espíritu Santo que Dios da, quien luego pasa a habitar en nosotros y nos limpia de pecado. Eso es lo que el simbolismo del agua en el pasaje de Ezequiel quiere decir, y parece ser que Jesús estaba escogiendo deliberadamente los símbolos de este pasaje en su aseveración acerca de nacer de agua y del Espíritu. Entonces, bueno, nos damos cuenta que el Señor estaba usando ahí tenía en mente este pasaje para poder explicarle a Nicodemo cómo se podría realizar una verdadera conversión, un verdadero nacimiento, ¿sí? Y bueno, nos damos cuenta aquí que es el Espíritu Santo el que nos da ese nacimiento y que solamente Dios nos los da. Y bueno, una vez que entra a habitar en nosotros, nos dice ahí que nos limpia de pecado. Dice la siguiente pregunta, lee los versículos 7 y 8, ¿en qué sentido son las personas que nacen del Espíritu como el viento y sus efectos? ¿Y por qué hace Jesús esta comparación? Las personas que son nacidas del Espíritu son como el viento y sus efectos, ya que el viento parece actuar misteriosamente, como si tuviera una mente propia. Aunque puedas notar su presencia por sus efectos, de igual manera el Espíritu Santo da a las personas el nuevo nacimiento según su soberana voluntad. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes darte cuenta de su presencia por sus efectos. La esencia de la comparación de Jesús es que el nuevo nacimiento es algo que Dios obra soberanamente en nosotros, no es algo que iniciemos o alcancemos por nosotros mismos. Entonces, bueno, nos damos cuenta aquí la comparación que hacía Jesús en cuanto al viento con el Espíritu, y bueno, es algo que es muy cierto, ¿sí? El viento lo puedes sentir, pero no sabes de dónde viene ni a dónde se dirige, no sabemos, ¿sí? Lo sentimos que pasa, sentimos la brisa, y bueno, al igual, así actúa el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? De una manera misteriosa, ¿sí? Nos damos cuenta a través de los efectos que va teniendo en nuestra vida. Por ejemplo, vimos la vida de Saulo la clase pasada, ¿sí? Una vez que tuvo ese encuentro con Jesús, una vez que recuperó su vista, inmediatamente él empezó a predicar acerca de Jesús, un cambio en él. Si leemos, si recordamos un poquito, dice que Pablo
empezó a decir que Jesús era el Cristo. Entonces las personas empezaron a decir, caray, ¿no es este Saulo de Tarso, aquel que perseguía a los creyentes en Jesús, aquel que incluso trajo cartas desde Jerusalén para llevar presos de aquí a Jerusalén para que los enjuiciaran? Entonces así actúa el Espíritu Santo en nosotros, empieza a haber cambios, ¿sí? Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿entiende Nicodemo lo que Jesús está diciendo en los versículos 7 y 8? Otra vez, por una parte parece que Nicodemo entiende lo que Jesús está pidiendo, pero por otra parte no logra comprender lo que Jesús está diciendo. Vemos esto en su respuesta. ¿Cómo puede hacerse esto? Entonces nos damos cuenta que Nicodemo tal vez sí entendía lo que Jesús quería decir, mas sin embargo no lo estaba comprendiendo totalmente. Sí, estaba ahí, algo le estaba impidiendo entender claramente lo que Jesús trataba de decir. Y bueno, nos dice ahí, la siguiente pregunta: ¿qué dice Jesús acerca de la incapacidad de Nicodemo para entender? Bueno, Jesús le responde con una llamada de atención por su ignorancia, ¿sí? Como lo mencioné, recordemos que él era un fariseo, él tenía conocimiento de las Escrituras, ¿sí? Él sabía lo que se mencionaba acerca de Dios en el Antiguo Testamento. Y bueno, ¿qué es lo que le dice Jesús? Bueno, le da una reprimienda porque él debía saber, como lo mencioné, esas cosas por medio de la Escritura, así ahí en el versículo 10. Y bueno, también otra de las cosas es que Jesús lo reprende por no recibir el testimonio que Jesús le estaba dando. Y bueno, también Jesús le advirtió de que no iba a ser capaz de recibir las cosas celestiales, ¿sí? Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿qué dice Jesús que le debe de suceder? ¿Qué le debe de suceder? ¿Y cuál será el resultado de esto? Y bueno, Jesús ahí usa nuevamente el Antiguo Testamento, el Éxodo, le recuerda acerca de Moisés, ¿sí? Él le dice que debe ser levantado, es decir, ¿qué es lo que debe ocurrir con él? Debe de morir en la cruz. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Con el fin de que todo aquel que crea en él pueda tener vida eterna, ¿sí? Ahí Jesús le da una ilustración de lo que le debía pasar a él para que las personas, para aquellos que creyeran en él, pudieran tener vida eterna, ¿sí? Ahí en el versículo 14 y 15 nos lo dice. Y bueno, teniendo en cuenta el pasaje en su conjunto, ¿cómo resumirías el cambio que Jesús dice que debe de suceder en la vida de alguien a fin de que pueda entrar en el reino de Dios? Bueno, aquí Jesús nos enseña que para entrar en el reino de Dios, la persona debe de nacer de nuevo. Es decir, el Espíritu Santo debe darle a la persona una vida nueva y limpiarle del pecado, ahí en el versículo 5. Y se le debe capacitar para llegar a la fe en Cristo, ahí en el versículo 15, y recibir la verdad de Dios. Y bueno, ¿cómo sucede este cambio? Es algo que podamos lograr con nuestras propias fuerzas. Y bueno, recordando ahí Juan 1:12, ¿sí? Lo que nos dice ahí el 12 y el 13, nos menciona ahí que más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Bueno, ahí en Juan 1:12. Y bueno, nos dice que este cambio ocurre solo por medio de la gracia, por la soberana acción de Dios en nosotros y no por medio de nuestras propias fuerzas, ¿sí? Es lo que Dios hace en nosotros, ¿sí? Por gracia, ¿sí? Por un favor inmerecido que nos da Él, ¿sí? Y bueno, es por su soberana acción de Él en nosotros. Y aunque las personas traten, aunque las personas quieran cambiar por su propia voluntad o por sus propias fuerzas, bueno, ese cambio es imposible si realmente Dios no actúa en él. Nos dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son algunas objeciones comunes a la creencia de que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? ¿Y cómo la responderías bíblicamente? Bueno, esta ya es de reflexión personal. Vemos a través de la vida de Nicodemo cómo
es necesario nacer de nuevo y que solamente este nacimiento se da a través de Jesús. Y bueno, ¿cómo le explicarías tú a la persona acerca de esto? ¿O con qué pasajes usarías? Bueno, aquí tenemos el de Juan 3, del 1 al 15. Ahí a través de este pasaje podemos explicarle a la persona. Y bueno, hay muchos otros pasajes en los cuales podemos darnos cuenta acerca del nacimiento espiritual de distintas personas, como lo vimos en la vida de Saulo, ahí en Hechos, la semana pasada, cómo él nació de nuevo, cómo él, por la gracia de Dios, bueno, se convirtió de un perseguidor a un creyente, ¿sí? Y bueno, así podemos nosotros dar las respuestas. Y bueno, la siguiente pregunta es una pregunta de reflexión, trae varias respuestas o varias preguntas que nos hace aquí. Dice aquí la pregunta: ¿cómo debería impactar la realidad de que tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios en nuestras oraciones por los demás, nuestra evangelización, cualquier noción de que podamos ganar el favor de Dios con nuestra moralidad o con buenas obras, o la manera en que nos relacionamos con aquellos que dicen ser cristianos, pero cuya vida no concuerda con esa declaración? ¿Sí? Y bueno, ¿cómo debe de impactar esa realidad de ese nuevo nacimiento en cada una de estas áreas? ¿Sí? Esta pregunta, bueno, es de reflexión personal, es para que tú ahí medites y bueno, en base a tu respuesta, pues hagas los ajustes en tu vida que tengas que hacer, o tengamos que hacer cada uno de nosotros. Y bueno, para casi concluir, nos damos cuenta que realmente sí es posible tener un nacimiento nuevo, ¿sí? Como lo decía al principio del estudio, el título que lleva ¿qué cambio necesitamos? Sí es posible hacer estos cambios, pero estos cambios solamente son posibles a través de el Espíritu Santo, a través de que Dios trabaje en nuestras vidas, ¿sí? Posiblemente a lo mejor tú puedas hacer ciertos cambios, tal vez tú puedas cambiar ciertas actitudes, pero van a ser unos cambios de poco tiempo o a determinado tiempo vas a volver a caer a lo mismo, ¿sí? Y bueno, vemos aquí claramente que Jesús nos dice que sí es posible hacer ese cambio, pero solamente a través de ese nacimiento nuevo. Y bueno, ya para concluir, la siguiente semana vamos a ver cómo sucede este cambio, ¿sí? Cómo ocurre en nuestras vidas este cambio. Y bueno, los pasajes que puedes ir leyendo esta semana, o te pido que por favor vayas leyendo, es Primera de Pedro, capítulo 1, para leer de los versículos del 22 al 25, y también leer Efesios, capítulo 2, para leer de los versículos del 1 al 10. Y bueno, de mi parte este sería el estudio de esta mañana. Que el Señor les bendiga. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana.